¿Ha escuchado alguna vez esa frase entre axiomática y dogmática que dice, errar es humano, perdonar es divino? ¿La ha escuchado? ¿Usted está de acuerdo con esa frase? Mire, yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, sino que siendo un humilde discípulo de Santo Tomás de Aquino, digo, como solían decir los escolásticos medievales, distingo. ¿En qué sentido distingo? Si por esa frase se entiende que el acto de perdonar, más aún, el ejercicio habitual del perdón, perdón significa donar perfectamente, significa dar al otro no solo lo que es del otro, sino dar lo que es de uno. Es la máxima expresión del don de sí mismo. Si con eso se quiere decir, perdonar es divino, que al perdonar habitualmente me estoy elevando a la categoría de Dios y estoy haciendo lo que Dios habitualmente hace, entonces estoy de acuerdo en que perdonar es divino. Pero no estoy de acuerdo si es que al decir que perdonar es divino, se da a entender que quienes están obligados al diario ejercicio del perdón son exclusivamente los que profesan una fe religiosa, especialmente de un credo monoteísta y particularmente del credo cristiano, porque el que profesa la fe en Jesucristo está claramente, normativamente obligado al diario ejercicio del perdón tal como Cristo nos perdonó. Si se interpreta de esta manera, yo estoy absolutamente en contra, porque significaría que bastaría que una persona diga, como yo no pertenezco a ninguna afiliación religiosa, como yo no profeso credo alguno, yo estoy exonerado de la obligación de perdonar y por lo tanto me reservo el derecho de ejercer venganza en mil múltiples maneras de hacerlo. Estoy totalmente en desacuerdo con esta segunda falsa y peligrosa interpretación según la cual perdonar es divino en el sentido que solo los religiosos, los creyentes en algún Dios, estarían sujetos a la obligación de perdonar. Lo que ocurre, carísimos hermanos y amigos, es que no hay nada más difícil que convivir, que vivir juntos, sea en el matrimonio, sea en el trabajo, en la oficina, en el comercio, en la ciudad, en la nación y en el concierto internacional. La convivencia es extraordinariamente compleja, plagada de hostilidades, desavenencias, desencuentros, discrepancias, que muchas veces cobran un sesgo violento. Veamos primero lo que pasa en el matrimonio. ¿Usted conoce algún matrimonio que, siendo generoso, han pasado 3 años, 5 años, 10 años y nunca se han levantado la voz, nunca han tenido un desacuerdo serio, nunca han experimentado la tentación de decir, ¿sabes qué más? Me voy para mi casa, me voy con mi mamá, con mi papá, porque contigo no se puede seguir viviendo? Es tan difícil la convivencia, incluso en el ámbito que la naturaleza, Dios, autor de la naturaleza, el Estado, que es el gran legislador de la familia, y los propios cónyuges, cuando libremente eligieron el estado conyugal, se reservaron para vivir en un ámbito de benevolencia, de acogida, de comprensión, de apoyo gratuito, permanente, fiel por toda la vida. Si ahí se producen discordancias, discrepancias y hostilidades, hasta el punto de que existen leyes de violencia intrafamiliar, tribunales de familia que están atochados de denuncias y de causas.
Si eso ocurre en el ámbito del matrimonio, imagínense lo que ocurre en el ámbito callejero, en el ámbito comercial. Cada vez que surge una manifestación de protesta, se destruyen los semáforos, se destruyen las tiendas, los kioscos, los lugares comerciales, se destruyen los postes del alumbrado, se destruye todo lo que uno encuentra a su paso, y cuando viene la policía a hacer su trabajo de restablecer el orden público, se dispara contra los policías, se lanzan bombas de fuego contra los carros de quienes están encargados de cautelar la seguridad ciudadana. Es muy difícil convivir. Y ahí uno empieza a comprender por qué un premio Nobel de literatura, un gran intelectual como Jean-Paul Sartre, llegó a despacharse esta frase: el infierno son los otros, l'enfer ce sont les autres. Qué cosa más terrible. ¿Cuándo los otros son el infierno? Solamente en una ciudad o en una sociedad donde está abolida, al menos de hecho, la ley del perdón. Y la ley del perdón siempre, todas las noches, por todo y a todos. Donde eso no existe, entonces la convivencia se transforma literalmente o en un infierno o en una dolorosa y cruel antesala del infierno. Entonces Sartre tendría razón. Pero saben, Sartre no tiene razón. La convivencia tiene demasiadas riquezas. La convivencia complementa hasta tal punto las fragilidades, las vulnerabilidades y debilidades de un ser humano que se justifica el que la convivencia sea máximamente difícil, incluso penitencial y no pocas veces hasta delictual. Es un precio que vale la pena pagar con una condición, la condición de que exista el perdón. Porque con la pura justicia no alcanza. La justicia, que es el hábito constante, la voluntad permanente de darle a cada uno lo suyo, es necesaria, pero no es suficiente. La paz no se alcanza solamente aplicando los rígidos parámetros de la justicia. Ah, aquí tienes lo tuyo, ya, pero yo me reservo lo mío. ¿Y qué es lo mío? El perdonar, es decir, el dar perfectamente, el dar totalmente, el dar todo lo que es patrimonio mío. Perdonar. Perdonar en ese sentido es un acto divino, pero profundamente humano, humanizador y socializador, al punto tal de que sin el diario ejercicio del perdón, la sociedad y la convivencia del hombre con el hombre se transforma en un infierno, antesala del infierno, un caldo de cultivo de una violencia suicida y hasta temiblemente genocida. Tan cierto es lo que acabo de decir, que las más antiguas culturas, las culturas milenarias de las que somos en alguna medida todos nosotros tributarios, la cultura hebrea, por ejemplo, creó los años jubilares. ¿Qué significaban? Que cuando se hacía funcionar un yobel, una trompeta de un cuerno de carnero, el yobel, de ahí viene la palabra jubileo, cada 50 años los esclavos recuperaban la libertad. Los forasteros podían volver tranquilamente a su patria de origen. Las deudas quedaban exterminadas, extinguidas, y hasta a la tierra se le concedía un año de descanso. Es decir, las presiones, las deudas, las privaciones de libertad, las restricciones que se le imponen a la mayor parte de los ciudadanos no pueden permanecer perpetua o indefinidamente, porque es como una olla a presión, que si tú no la destapas, revienta y provoca una tumultuosa tempestad.
en la que muchos resultarán quemados o golpeados por la tapa de la olla. Es necesario destapar la olla, descomprimir una presión que se torna insoportable. Hay deudas que son imposibles de pagar, no queda otra cosa que extinguirlas. Es decir, el mismo ejercicio de la justicia termina exigiendo el perdón como parte y culminación de la justicia. Lo mismo pasaba con la cultura griega, que creó la figura de la amnistía. ¿Les suena esa expresión? Amnistía. ¿Acaso no viene de amnesia? ¿Y amnesia qué es? Pérdida de la memoria. Pero es una voluntaria pérdida de la memoria. Es la única manera de perdonar, que consiste en olvidar. Amnesia, amnistía. Y en la cultura romana, la figura del indulto. Indulto significa indulgencia, significa perdón. En el derecho penal, por lo menos en el que yo conozco en mi país, Chile, y en eso yo trabajo, existen varias circunstancias que eximen al reo, al acusado, de toda responsabilidad criminal. Bueno, la primera, la más obvia, es cuando el reo o el acusado muere. Con su muerte se extingue su responsabilidad, al menos criminal. Pero también está el perdón del ofendido, al menos en las causas que no son de acción pública. El perdón del ofendido extingue la responsabilidad del ofensor. Y luego está el perdón de la ley, por la vía de la amnistía o por la vía del indulto, que se pueden hacer por el Poder Ejecutivo o también por el Poder Legislativo. Y finalmente está el perdón del tiempo, que es esa noble figura de la prescripción, es decir, cuando la acción para perseguir un delito y el delito mismo se extinguen por el simple transcurso del tiempo prescrito por la ley. Es decir, la propia justicia incluye dentro de su ejercicio tan noble, tan pacífico, el ejercicio del perdón del ofendido, de la ley o del paso del tiempo o el paso de la muerte. De manera que no hay ninguna incompatibilidad entre justicia y perdón. Fíjense que ahora, hablando en un plano puramente ascético, las obras de misericordia hay corporales y las hay espirituales. ¿Cuántas obras que llamamos espirituales incluyen el ejercicio del perdón? Veamos. Perdonar al que ha pecado es una obra de misericordia. O sea, la misericordia exige perdonar el pecado, pero también es un acto de justicia, porque es de justicia corregir, enderezar al que anda chueco, anda torcido, anda con los pasos descaminados, hacia donde no debe llegar. Aconsejar a quien necesita una orientación porque perdió definitivamente el rumbo. Es decir, el ejercicio de la justicia trae consigo el ejercicio del perdón. ¿Cuántas veces? Preguntará San Pedro. ¿7 veces? La respuesta del Señor, 70 veces 7. Es decir, siempre. ¿Por qué se lo decía Jesús a Pedro? Porque Pedro pecó contra Jesús al menos 7 veces. No las voy a recordar todas, pero les recuerdo las principales. Cuando dudó de la promesa de Jesús que lo invitó a caminar sobre el lago. Cuando retó a Jesús, lo reprendió porque Jesús le dijo que él como Mesías tenía que sufrir. Cuando le juró falsamente que lo iba a seguir hasta la cárcel y hasta la muerte. Cuando volvió a jurar delante de la criada del sumo sacerdote que ni siquiera conocía al Mesías. Cuando lo abandonó, no lo visitó ni en la cárcel, ni lo acompañó ante el tribunal, ni estuvo con él durante el Vía Crucis, ni mucho menos en el momento en que extinguió su vida en el patíbulo de la cruz. Cuando además se escondió cobardemente,
junto a los demás en el cenáculo bajo 7 llaves. Y cuando además toleró que se rieran sus colegas de las locuras que decía la María Magdalena, que aseguraba haber visto a Jesús, su Señor, resucitado. Ahí tienen los 7 gravísimos pecados que había cometido el elegido por Cristo para ser la piedra de roca fundamental de su iglesia. Y mire cómo lo trató Jesús. ¿Ustedes qué habrían hecho ante una persona que 7 veces gravemente te ha ofendido en esa profundidad tan dolorosa? ¿Ustedes se acuerdan cómo lo trató Jesús? Primero, junto con todos los demás, paz a ustedes. Después le reiteró a Pedro y a todos los demás la confianza de ser los depositarios del perdón de los pecados de los demás, que fue lo que tratamos en el capítulo anterior de esta serie. Pero además, cuando tuvo una conversación a solas con él, junto al lago o al mar de Tiberíades, le dice: Pedro, ¿tú me amas? Sí, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me quieres? Sí, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Por tercera vez: Pedro, ¿tú me quieres? Y ahí Pedro se entristeció. Dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, apacienta mis corderos y te aseguro que tú me seguirás, sí, pero morirás tal como yo morí. Morirás también, sufrirás la misma suerte que yo. Es decir, le reiteró su confianza hasta el punto de decirle: serás partícipe de mi propio dolor y de mi propia muerte. Pero yo te reitero mi confianza. Qué manera más dulce, qué excepcional delicadeza en reprocharle a una persona el gravísimo pecado con que Pedro lo había 7 veces ofendido. Lo perdonó 7 veces, 70 veces 7. Todos los discípulos de Cristo estamos llamados a perdonar así, porque nos pesa esa terrible, genial parábola del gerente que le perdona a su empleado una deuda imposible de pagar. 10.000 talentos equivalen a 160.000 sueldos anuales. Pero una vez que recibió la cancelación total, gratuita de la deuda, este loco, no puedo encontrar otra palabra, en lugar de respirar aliviado, de salir a abrazar a los demás: participen de mi júbilo, me perdonaron esta deuda imposible de pagar. ¿Usted se acuerda lo que hizo este hombre? Se fue derecho a un colega suyo que le debía 3 meses de sueldo. Lo estranguló, le dijo: págame lo que me debes. Y como el pobre no podía pagar, lo metió a la cárcel, a él, a su mujer y a sus hijos, hasta satisfacer toda la deuda. No les cuento la bronca, la rabia, la ira, la indignación de sus colegas, que de inmediato se lo fueron a contar al gerente. El gerente lo llamó de nuevo y le dijo: yo te había perdonado toda la deuda y tú no fuiste capaz de esperar la pequeñísima deuda que el otro tenía contigo, entonces te mando a la cárcel y que ahí te pudras en la cárcel. La secuela, la conclusión, la moraleja de esta parábola es: así tratará el Padre Celestial a quien, habiendo sido perdonado por Dios, que es su Padre, se niega a perdonar al otro, que es su hermano. Por eso, perdonar 70 veces 7. ¿Cuándo? Antes de que el sol se ponga sobre tu ira. En los 56 años que llevo dedicado al ministerio de oír confesiones, uno suele escuchar esta queja, esta autoacusación: Padre, yo quisiera perdonar, pero no puedo olvidar. Ya, tranquila entonces, tranquilo el penitente, tranquila la persona, porque olvidar, psicológicamente hablando, no es fácil. Olvidar haber sido víctima de una violación sexual, olvidar que te han matado a tu hijo, olvidar que te han estafado todo tu patrimonio,
requiere mucho tiempo, las heridas no cicatrizan de la noche a la mañana, pero eso es a nivel de la conciencia psicológica. Conciencia psicológica es la que registra en modo indicativo lo que tú estás sintiendo. Pero nosotros trabajamos con la conciencia moral, que a diferencia de la conciencia psicológica, no se limita a registrar el indicativo, lo que estoy sintiendo, sino que urge en imperativo lo que yo debería sentir y lo que yo debería hacer. ¿Tú crees que Jesús se sintió muy cómodo cuando compartió la mesa de la cena del Jueves Santo con Judas, sabiendo que lo iba a traicionar? Tan bien lo sabía que incluso dio las pistas de quién iba a ser el traidor, e incluso le dijo: ahora anda a hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué crees tú que sintió Jesús cuando Judas volvió, acompañado de los criados de los sumos sacerdotes, para tomarlo preso y llevarlo a la cárcel? Y le dio un beso, el beso de Judas. No era un beso de afecto, era un beso de traición, era la señal para que los criados supieran a quién tenían que arrestar. Y Jesús le dijo: amigo, amigo, ¿a qué has venido? Es decir, la conciencia psicológica de Jesús se estremeció de indignación, de santa ira, pero la conciencia moral de Jesús superó su conciencia psicológica. Y yo me atrevo a pensar que Jesús, junto con orar por sus verdugos, oró también por la conversión y salvación de Judas, porque Jesucristo es Dios y Dios quiere que todos se salven. Hecha esta salvedad, a un penitente que te dice: yo quisiera perdonar pero no puedo olvidar, yo siempre le propongo los requisitos que permiten verificar que uno efectivamente perdonó con la mente y el corazón de Cristo. Mire, son muy fáciles de recordar, no todos tan fáciles de realizar. Lo primero, cuando tú ves a tu enemigo en público, y si tu enemigo se te acerca y te ofrece saludarte con la mano, tú, aunque sea solo por buena educación, ¿eres capaz de darle la mano? Si eres capaz de darle la mano, ya es una señal de que lo has perdonado. Tómalo muy en cuenta. Buena educación. Y no es fácil, ¿eh? Porque Jesús dice, si tú le das la mano y saludas a los que te quieren a ti, bueno, ¿qué gracia tiene? La gracia es saludar a quien te ha ofendido. Segundo, pasas todo el tiempo hablando pestes, recordando y contándole a todo el mundo sin ninguna necesidad ni utilidad los males que te ha hecho tu enemigo. Esa es una clara señal de que no has perdonado. Tercero, cuando le pasa una desgracia a tu enemigo, una desgracia que a lo mejor tú deseaste que le ocurriera, y cuando ocurre efectivamente, ¿tú te alegras de la desgracia del enemigo? Esa sería una señal de que no has perdonado. Salvo que se entienda en el sentido de una justa reparación de la justicia del daño causado. Una cuarta señal. Si el enemigo te ofrece la paz y te manda un emisario con los términos de una posible reconciliación, tú te haces el difícil y tú endureces los requisitos hasta el punto de hacerla imposible por humillante. Si así reaccionas ante un acercamiento de paz, quiere decir que no has perdonado. Pero si fácilmente te avienes a contemporizar con él y conciliar y sellar un acuerdo, es señal de que lo has perdonado. Enseguida, si tú ves a tu enemigo en la situación del buen samaritano, está tendido, es víctima de un accidente, de un despojo, está en el suelo, desvalido, tú pasas al lado y eres el único que lo puede socorrer, ¿tú pasarías de largo? Yo sé que me vas a decir que no, porque antes que nada tú eres humano y por lo tanto hermano. Si eres capaz de acoger en esa situación a tu enemigo, quiere decir que lo has perdonado. No digo que sea fácil, pero no es tan difícil como parece. Quédate tranquilo o tranquila con estos 6 o 7 signos de que en verdad has perdonado. Pero recuerda, el Señor que nos enseñó a rezar por el pan de cada día es el mismo que nos obliga al perdón de cada día.
Y es más necesario el perdón de cada día que el pan de cada día, porque el perdón es más indispensable que el pan para poder convivir y no convertir la convivencia en una selva en que el hombre es un lobo para el hombre. Tan necesaria es la prioridad del perdón de cada día por sobre el pan de cada día, que el mismo Señor te dice, si vas a celebrar la Eucaristía y ofrecerme una ofrenda ante el altar, deja primero tu ofrenda ante el altar y antes de comer el pan de cada día, el de la Eucaristía, anda a reconciliarte con el perdón de cada día. Pidamos las dos cosas, el pan de cada día y el perdón de cada día, pero antes el perdón que el pan. Sin el perdón es imposible vivir en paz. Que Dios te bendiga.